Estamos ahora con Mariel Fornoni, ella es directora de Management and Field, una encuestadora, consultora. ¿Qué tal? Buen día, Mariel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Bueno, al final, ¿cómo le fue a las consultoras? Porque también las encuestadoras se juegan su partido en una elección, ¿eh? Sí, sí. Tal vez ahora con las PASO previamente, bueno, ya es como que es una gran encuesta y entonces no hay tanta expectativa en los números después para las elecciones generales. A nosotros nos fue bien, creo que la brecha entre Massa e Insaurralde fue más grande de lo que... En realidad empezó muy grande y después se había achicado un poco y bueno, eso después se revirtió. Entonces, bueno, por ahí nosotros habíamos calculado a Massa 1,5 puntos por debajo de lo que terminó sacando y a Insaurralde 1,5 puntos más y bueno, y esa fue la diferencia en la brecha, pero bien, en la ciudad nos fue muy bien. Nosotros habíamos medido Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad que habíamos publicado y la verdad que nos fue bien. En esta oportunidad nosotros teníamos una veda de 8 días, con lo cual el viernes anterior fue la última vez de la cual podíamos hablar de números, ¿no? Esto es en la última ley de reforma electoral. Las PASO prevén 48 horas, pero la elección general son 8 días de veda. Y digamos, entonces finalmente esta diferencia que el propio Massa obtiene mayor a la esperada por las encuestas, y me parece que él mismo tenía como gran objetivo superar los 40 y más de 10 de diferencia, ¿no? Exactamente. Y logró las dos cosas. Sí, superó las dos cosas, ¿no? Ampliamente. La verdad que fue una muy buena elección. Me parece que independientemente de lo del Gran Buenos Aires, que era todo un tema que, bueno, que él venía trabajando mucho, también tuvo más tiempo de hacer campaña en el interior, ¿no? Entonces revirtió distritos como Mar del Plata, como Bahía Blanca, donde había estado por debajo del Frente para la Victoria en 7, 8 puntos y ahora estuvo 9, 10 puntos por encima, ¿no? Lo cual significa que ganó como 20 puntos de una elección a otra. Sí, ganó muchísimo. Por ejemplo, Mar del Plata subió 18 puntos prácticamente de una elección a otra, ¿no? Pero bueno, para las PASO, por ejemplo, no había tenido oportunidad de hacer campaña. Había ido una sola vez. Ahora en esta oportunidad hicieron una campaña más importante en el interior. Entonces en el interior también mejoraron mucho. En esos distritos particularmente fue en detrimento de Francisco de Narváez, que siempre había tenido un buen posicionamiento y que bueno, mala elección lo ha perdido, para Narváez, sí, ¿no? muy mala. Dos diputados, él y Plaini entraron sí, nomás, sí, ¿no? muy mala elección. Muy mala elección. Si uno pensara, Mariel, no sé si la tenés en la cabeza, pero estaba pensando si uno tuviese que comparar con la derrota anterior que sufre el kirchnerismo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la provincia en general, que es la del 2009, sí. Kirchner versus de Narváez. ¿Cómo se compara el triunfo de Narváez del 2009 al triunfo de Massa de ayer? Me parece, también lo que habría que comparar es lo que viene después. Me parece que en ese momento también la gente expresó, había parte del voto de Narváez, que era de Narváez, pero había mucho de su voto que era coyuntural, ¿no? Sí. Que era el que le podía ganar y de alguna manera, más allá de que uno sabe que una elección legislativa no es un juego de suma cero, que hay uno que gana y otro que pierde, sino que el voto se abre, pero después termina polarizando de todas formas. Entonces, bueno, me parece que ahí hubo un componente de voto coyuntural también muy grande. Me parece que 125 era el clima como para acordarnos, era otro clima. Además, bueno, candidaturas testimoniales. En ese momento el gobierno había puesto toda la carne al asador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estaba Kirchner, claro, estaba sí, Balestrini, estaba Massa. Y la verdad que había mucho de coyuntural. Y después se generaron algunas expectativas que no se cumplieron, ¿no? Pero independientemente de eso, me parece que la diferencia entre Massa y de Narváez ahora es que Massa tiene un trabajo con los intendentes que en ese momento de Narváez no lo tenía, ¿no? Tiene un trabajo territorial mucho más que grande, sí, marca la cierto, diferencia, claro. ¿no? Lo otro era más un apoyo de la gente y una situación coyuntural que podía ser quien le ganara al oficialismo, pero no tenía tanto trabajo territorial y eso se notó después de la elección. Claro, ¿no? porque el 2009 era un mal año económico, venía lo de la 125 y te pregunto un poco porque esa es también la visión de algunos kirchneristas, decir, bueno, ya fuimos derrotados, ya nos recuperamos, vino en el medio, ¿no?, la asignación universal por hijo y demás después del 2009. ¿Qué hace de diferente aquel momento de para que se diga, bueno, no, acá hay un cambio de época o se viene como otro tipo de cambio? La verdad que yo creo que la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, la asignación universal por hijo y todo este tipo de cuestiones hicieron que el gobierno pasara de 20 puntos de aprobación a 30. Pero la muerte de Néstor Kirchner hizo que pasaran de 30 a 60. Entonces me parece que ahí hubo un cambio
radical en ese sentido. Y ahora me parece que es un gobierno que está debilitado, que no tiene reelección y que cuando uno mira a los dirigentes del entorno, no hay ninguno que tenga imagen positiva importante, excepto Scioli. El resto de los dirigentes todos tienen imágenes negativas muy, muy altas. Y de hecho, lo que nosotros veíamos para esta elección es que la imagen de Cristina creció el último mes, creció la aprobación de gestión, un poco en función de su enfermedad y de la empatía y el acompañamiento que esto siempre genera, pero que no se trasladaba a lo electoral. Y de alguna manera no se traslada a lo electoral porque se licúa un poco, primero con la figura de Vudú como presidente. Por otra parte, también como apoyar al Congreso como una garantía institucional, ¿no? Equilibrar fuerzas, por lo menos en el Parlamento, como una suerte de garantía institucional. Y me parece que esto también pesó en la diferencia. Porque acá Cristina Kirchner, es cierto que es tramposo a veces comparar elecciones presidenciales con legislativas, pero pierde 20 puntos, digamos, de 54 a 33. 4,5 millones de votos. 4,5 millones de votos. 4.300.000 votos, ¿no? Es muchísimo. También no nos olvidemos que, por ejemplo, en términos de aprobación de gestión, en el 2011, en octubre, cuando se hace la elección, tenía 64% de aprobación de su gestión y hoy tiene 30%. Ahora creció, ahora están 40%. Este mes, ¿no? Hay que ver si eso se mantiene. Este mes creció 10 puntos, pero estaba en el orden de los 30 puntos. Entonces nosotros decíamos, bueno, hay un 34% de la gente que son desilusionados, que apoyó al gobierno en el 2011, pero que hoy no lo apoya. Claro, claro. Claro, porque eso es un poco proyectando hacia adelante a quién del kirchnerismo le fue bien también, ¿no? Pensarlo un poco. Pichetto hizo lo suyo, pero Río Negro, acotado. Sí. Entre Ríos le fue bien a Urribarri, Capitanich le fue bien en el Chaco. ¿Quién pudo entregar, digamos? Sí, lo que pasa es que le fue bien, pero también le fue menos bien de los que les iban otras oportunidades, ¿no? Porque eso es como el efecto accidente fue increíble. Sí, no sé si es el efecto accidente solamente. Pero no me dio nada más en el medio, ¿no? Había una interna, ¿no? Los opositores si sumaban o no sumaban, pero la verdad que el efecto 20 puntos subió. Muy fuerte, fue muy, muy fuerte. De todas maneras, bueno, este efecto, digamos, esto que pasa en el interior, en el NEA sur del país, que es como un segundo gran conurbano, es donde el oficialismo normalmente ha sacado mucho más votos incluso que en la provincia de Buenos Aires. Y más allá de que haya algunas provincias donde todavía ha ganado y donde todavía tiene una buena performance, baja 20, 30 puntos en relación a elecciones anteriores, ¿no? Son elecciones que antes el oficialismo ganaba con 70, 80 y hoy están 40, 50. Hay una gran pérdida. Claro, para entender por qué, porque uno quizás, si el que no conoce cómo se distribuyen las bancas, debe pensar cómo es que pierde los distritos más poblados, donde tenés el 80% del electorado, y así todo preserva las bancas. Claro. Porque los distritos menos poblados están como sobre-representados, ¿no? No es proporcional, no es que la Cámara de Diputados se compone con el 40% de diputados de provincia de Buenos Aires, que es el padrón que tienen 38, ¿no? Entonces y la provincia de Buenos Aires tiene 35, pero la verdad es que el resto de las provincias están sobre representadas. Entonces, bueno, de alguna manera eso hace que no afecte. Y además, esto que decíamos antes de las PASO, ¿no? Se ponían en juego las bancas del 2009, que había sido una mala elección para el oficialismo, con lo cual tampoco ponía tanto en juego. En realidad ponía mucho más en juego la oposición que el oficialismo. No así en el Senado, donde en el Senado sí se renovaban las del 2007, entonces esa sí había sido una buena elección para el oficialismo y de alguna manera, bueno, tenía mucho más en juego y es donde de alguna manera está más comprometida la situación del oficialismo en el Senado. Ya vamos a hablar con Ernesto Sanz, que está con nosotros, de una de las elecciones, justamente hablando del norte, donde el radicalismo ha hecho unas elecciones espectaculares, que son Jujuy y La Rioja, donde además hay una disputa de la que vamos a hablar con Sanz respecto al resultado electoral. Pero, ¿quién sale muy fortalecido? Fuera de Massa, evidentemente. Sí, bueno, Massa sale fortalecido. Después, obviamente, hay que mirar algunos distritos. El PRO sale fortalecido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vos nombrabas a Ocaña, que también salió muy fortalecida en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bárbaro. Una boleta corta, con una campaña corta. Sí. Nosotros veíamos que en términos de imagen era una de las dirigentes que más imagen positiva tenía en la ciudad. Ocaña y Lustó, me parece que emergen como figuras nuevas. Ocaña
y Lustó. En términos de imagen, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos Michetti, Ocaña y Lustó en ese orden, mirá, como las imágenes positivas más. Bueno, Michetti, con la diferencia que saca respecto a diputados, en la interna del PRO sale muy fortalecida, ¿no? Me parece. Sale muy fortalecida. Y después, bueno, obviamente Wiener en Santa Fe hace una muy buena elección, Cobos en Mendoza, hay muchos candidatos que salen muy fortalecidos y que de alguna manera también se vuelven a poner las expectativas sobre estos presidenciables, porque no hay otra que hablar de cómo queda la grilla para el 2015, más allá de que falta muchísimo, ¿no? Sí, claro. Y yo ayer me acordaba, bueno, cuando uno vive así las elecciones con los números y demás, del 2009, por ejemplo, cuando Reutemann le gana a Wiener en Santa Fe y era uno de los posibles presidenciales para el 2011, y después cómo cambió la cosa, que terminó él no jugando y Wiener fue el candidato presidencial en el 2011, ¿no? Entonces, falta mucho. Falta mucho. Muchas gracias, Mariel, por ayudarnos esta mañana a ir leyendo un poquito los resultados, y como les contaba, ya vamos a estar charlando también con Ernesto Sanz. Hay una disputa complicada por el escrutinio en la provincia de La Rioja, es uno de los temas que vamos a estar conversando con el senador radical por la provincia de Mendoza.